Hola a todos y bienvenidos a Hablando con Líderes, el podcast de Novicap. En el episodio de hoy tengo el placer de entrevistar a Xavi Pont, emprendedor social y cofundador de la Fundación Ship2Be. En esta conversación hacemos un repaso por su trayectoria profesional. Previamente a la Fundación Ship2Be estuvo con la empresa familiar Con Borges y también es consejero de Veritas. Además, hablamos también de inversión de impacto y hacemos un buceo dentro de la vida personal de Xavi. Así que bienvenidos y espero que lo disfrutéis tanto como yo. ¡Empezamos! Hola Xavi, buenas tardes y bienvenido a Hablando con Líderes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Marc, y un placer estar con vosotros. Bueno, pues oye, muy contentos de tenerte aquí. Tenemos muchos temas hoy. Vamos a hablar de inversión de impacto, vamos a hablar de Ship2Be, pero antes de nada, una pregunta obligada para la gente que no te conoce, que es ¿quién es Xavi Pont? ¿Cómo te presentas en una fiesta, en una convención? ¿Quién eres? Ostras. Bueno, Xavi Pon es un humano de la especie Homo sapiens, que a día de hoy tiene casi 50 años, a puntito de cumplir, y por tanto le queda menos de media vida. Y vive en Barcelona. eh, es de, es de una familia empresaria, familiar, el grupo Borges, de aceites y frutos secos, y por tanto con una formación y una experiencia muy empresarial, pero por otro lado también con un trayecto y un viaje personal mucho más en el lado humanista, yo diría. Y precisamente es ese conflicto, esa lucha entre estas dos almas, lo que creo que ha configurado mi, mi, mi esencia, sobre todo en el ámbito profesional, ¿no? Muy bien. Vamos a intentar indagar en las dos áreas, a ver si lo conseguimos o lo consigo. Empezando por la parte de impacto, ¿no? Y la inversión de impacto. Es un tema que está muy en boga, ¿no? Que se habla mucho. Pero creo que muchas veces se confunde, ¿no? ¿Qué es, qué no es? Entonces, lo primero que te quería preguntar es cómo definirías lo que es la economía de impacto o la inversión de impacto, ¿no? ¿Cuál es la definición? Hay muchas definiciones, Marc. La que a mí me gusta más es la que dice que es la economía y la inversión con triple rentabilidad, que quiere decir que además de buscar rentabilidad en el ámbito económico y financiero, busca también rentabilidad en clave de impacto social y medioambiental. Y las tres rentabilidades están al mismo nivel. Por tanto, no son ONGs, ni fundaciones, ni proyectos filantrópicos, sino que es proyectos casi siempre empresariales que tienen este ánimo de rentabilidad. Michael Porter, eh, cada vez más, de hecho, en Google ya se le conoce más por su concepto de valor compartido porque por su concepto de las cinco fuerzas competitivas. Y él siempre, un poco lo que dice, y es un gran argumento, es necesitamos que el business, que las empresas, que mueven 5 veces más dinero que el Estado y la filantropía, y el Estado y la filantropía no están pudiendo resolver los grandes problemas de la humanidad, necesitamos que el business empiece a trabajar para el impacto, para las personas y para el planeta. Y eso es la economía y la inversión de impacto. Muy bien, muy interesante. Siguiendo con el tema, se están viendo muchas iniciativas, ¿no? Esto lo hemos visto en Novicap con la parte fintech, ¿no? Que cuando hay una tendencia, ¿no? Del mundo fintech que está de moda, pues entre comillas todo el mundo se pone la etiqueta de empresa fintech, ¿no? Y a veces lo son y a veces no, ¿no? Creo que también pasa un poco lo mismo con el mundo de impacto, ¿no? Empresas o incluso fondos de inversión o lo que sea que se ponen la pegatina de yo soy de impacto, ¿no? Entonces, la pregunta es, oye, ¿cómo puedo yo discernir entre lo que es realmente una inversión o una empresa de impacto y lo que no lo es? ¿Cómo lo analizamos esto y cómo lo separamos? Muy bien. Está muy bien que me hagas esta pregunta, Marc, porque yo creo que a día de hoy
este es un gran tema, porque la economía de la inversión de impacto antes era un desierto, después fue un nicho y ahora se ha vuelto mainstream. Y ahora, sobre todo en los 2 últimos años, tiene mucha centralidad en empresas, en emprendedores y en inversores, ¿no? Entonces, aprender a distinguir, y después, si nos da tiempo, hablaremos también de los estándares internacionales y de la definición y de la medición del impacto, ¿no? Pero hay que aprender a distinguir lo que es economía e inversión de impacto de lo que no es, porque si no, lo que viviremos es una gran oleada de impact washing que está empezando a pasar, porque todo el mundo como el impacto es una qué es el cosa. impact washing para los que no lo Bueno, conocen? el impact washing es cuando te pones de manera cosmética la palabra impacto en una cosa que no es de impacto. Cuando te vistes con un traje muy bonito, que es el de impacto, cuando no eres de impacto. ¿No? Y eso está sucediendo mucho, ¿no? Entonces, para diferenciar, un poco yendo a la pregunta que me hacías, para diferenciar lo que no es impacto, lo que es impacto de lo que no es impacto, a mí me gusta responder tres preguntas: el por qué, el qué y el cómo. En el por qué, básicamente es el concepto que en inglés llaman la intentionality. La intencionalidad que tienen los que están lanzando ese proyecto o esa empresa de hacer un cambio social. Hay intencionalidad, hay un propósito, además del ánimo de lucro, porque se puede tener ánimo de lucro en la economía y la inversión de impacto. Además, les mueve una intencionalidad al mismo nivel que el lucro de hacer un cambio social o no. Y eso es subjetivo, pero te puedo asegurar que a los 30 segundos o al minuto que estás en la reunión lo ves claramente con los emprendedores. Después está el qué. En el qué tienes que ver que lo que están haciendo es de impacto. Y ahí hay un concepto que se llama la teoría de cambio, que es qué teoría tienes tú del cambio que quieres hacer en la sociedad, ¿no? ¿Qué problema quieres resolver? ¿Qué solución planteas? ¿Qué asunciones hay detrás de esa solución? Y al final tiene que acabar con unos indicadores que es la medición del impacto, que es una parte también vital del qué. Y finalmente está el cómo, que es, además del por qué y del qué, tienes que hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Y aquí en el cómo hay mucho debate porque no hay, eso también te lo quiero decir de manera clara, Marc, no hay un consenso en la definición de lo que es una empresa social y lo que no. Hay diferentes escuelas, hay la escuela anglosajona, la escuela francesa, hay diferentes enfoques que ahora nos llevaría un tiempo tal, pero en el cómo, por ejemplo, ahora se está popularizando mucho la certificación B Corp, que te dice, oye, como mínimo saco 85 puntos en una serie de baterías de tal, en cómo hago las cosas a nivel, sobre todo, aquí muchas veces son temas de responsabilidad social, ¿no? De cómo hago las cosas en mi proyecto y en mi empresa, ¿no? Muy bien. Y entrando también en una dicotomía bueno, que es de las, creo, las más importantes y difíciles de solucionar del mundo de aquí ya de la inversión de impacto en concreto, es el tema de rentabilidad versus impacto, ¿no? Porque siempre, Mm, a veces, ¿no? He escuchado la crítica de, bueno, es que tienes que escoger, ¿no? Priorizar una de las dos, ¿no? Entonces, me eh, encantaría tener tu visión sobre este tema, ¿no? ¿Qué opinas sobre esta eh, dicotomía? ¿Hay una dicotomía o no? ¿Y qué es lo que piensas mm. sobre esto? Mira, me gustaría contártelo con un ejemplo, que es el ejemplo de Cristóbal Colón, que además de descubrir América, fundó la Falleda. Y, y aún vive, y está entre nosotros, aunque muchos no lo sepan, ¿no? Y Cristóbal Colón, que vive en Olot y que es el fundador de la Falleda y es un emprendedor social espectacular. Él es psiquiatra, salió de un manicomio, se plantó delante del alcalde de Olot y le dijo, soy Cristóbal Colón, vengo aquí con una panda de locos y quiero montar la Falleda, ¿no? Y le dijo, y quiero hacerlo como una empresa. Y el alcalde de Olot le dijo, bueno, pero eso implicará que tendrás que vivir de subvenciones, tendrás que tal y cual. Y él le dijo, no, no quiero vivir de subvenciones. Y le dijo,
cuanto más rentable yo sea y más yogures venda, más gente discapacitada podré tener en mi empresa. Y eso sucede a menudo, Marc, que hay muchos proyectos en donde la rentabilidad correlaciona positivamente con el impacto. Y estos son los proyectos más bonitos, porque ya hay muchas tecnologías y hay tal, por ejemplo, en Ship2B Ventures, en la gestora, pues trabajamos mucho con este tipo de proyectos. Pero fíjate que Cristóbal Colón también dijo otra cosa. Dijo, pero es verdad que a veces tengo que decidir si invierto en una cuba de leche o en un contenedor de leche para los yogures o si invierto en unos formadores para los chicos, para trabajar con los chicos, ¿no? Entonces, hay veces que sí que hay trade-off entre rentabilidad e impacto. Y de hecho, a este mundo se le conoce, el mundo en donde no hay trade-off se le conoce como el non-concessionary investment, y el mundo en donde hay trade-off se le conoce como el concessionary investment. Es decir, hay concesiones. Los inversores que invierten en este tipo de proyectos en donde hay concesiones normalmente se suelen conformar, por ejemplo, decir, oye, a mí con que me devuelvan el capital y una pequeña rentabilidad, yo ya estoy contento porque genero impacto social. Y hay muchos que no, hay muchos que dicen, oye, a mí me está muy bien el impacto social y medioambiental, pero yo también quiero la rentabilidad y la quiero de mercado. Por tanto, ahí tienes que asegurar que la rentabilidad realmente correlacione con el impacto. Pero hay veces que no, y hay inversores que están dispuestos a hacer ese sacrificio, ¿no? Y una de las cosas que he leído preparando la entrevista es para esta parte, ¿no? De las inversiones donde la rentabilidad es menor, ¿no? El impacto es muy bueno, pero la rentabilidad es menor. Una de las cosas de las que se habla es que ahí lo que se tiene que hacer, o una de las opciones, es cambiar las reglas del juego, ¿no? ¿Y qué significa cambiar las reglas del juego? Pues muchas veces pasa por algún tipo de regulación que haga que se convierta a lo largo del tiempo en una inversión que realmente termine dando rentabilidades de mercado, ¿no? Pues de muchas formas, ¿no? Los gobiernos pueden dar subvenciones, pero también pueden hacer que los que, por ejemplo, si hablamos de contaminar versus no contaminar, pues que los que contaminen tengan impuestos y por lo tanto de repente los otros ya son más competitivos. Hay muchas opciones. ¿Qué piensas? ¿Cuál crees que son? O sea, además de tener gente en el mundo buena que acepte tener rentabilidades más bajas que las de mercado, que los hay, pero supongo que no son infinitos, ¿no? Estos pools de dinero. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? ¿Regulación? ¿Hay otras que no sean regulación? ¿Cómo lo ves? Sí. Mira, hay ámbitos en donde el Estado y la filantropía van a tener que seguir siendo los responsables de solucionar esos temas. La inversión de impacto no lo puede solucionar todo, y es un complemento. Además, es muy importante también, Marc, que se vea como un complemento, que no viene a sustituir al Estado y a la filantropía. Porque hay también una deriva muy liberal en la economía de inversión de impacto y a veces puede parecer como un fenómeno, digamos, de derechas, y para decir, oye, pues el mercado que lo solucione todo, ¿no? No, esto no es ni de derechas ni de izquierdas. Este fenómeno no es apolítico, y todos los grupos políticos lo tendrían que apoyar porque viene a complementar. Entonces, para conseguir que pase y para conseguir que haya dinero, fíjate tú, Marco, una cosa, mucha gente a ti te deben decir, oye, hay mucho dinero en el mundo, hay mucho y ahora más que nunca, ¿no? Entonces, ¿cómo es que no somos capaces de resolver los problemas de la humanidad y de la sociedad? ¿Qué está pasando entre medio que ese dinero no llega para solucionar los problemas de la sociedad, ¿no? Y ahí es verdad que te encuentras diferente tipo de barreras, ¿no? Unas barreras son las que tú dices. No hay una regulación, legislación, incentivos y tal que favorezca este flujo, y esto pasa mucho, ¿no? Otra barrera muy típica y en la que se está avanzando mucho es
en que no hay diálogo entre, por ejemplo, actores como el Estado, la filantropía y el mercado. Eh, en algunos países en donde se está avanzando en lo que se llama el blended finance, que es una parte de la inversión de impacto, se están haciendo, se están haciendo instrumentos y vehículos muy innovadores en donde el Estado, la filantropía y el mercado colaboran con rentabilidad riesgos diferentes, cada uno asumiendo, unos están ahí por el impacto y se conforman con que les devuelvan el capital, otros se conforman con una rentabilidad más baja, con lo cual tú puedes afrontar problemas que de otra manera no podrías, porque el dinero no querría entrar ahí. Y yo creo que a medida que vayamos identificando todas estas barreras y las vayamos solucionando, permitiremos que este gran flujo de dinero que hay en el mundo realmente llegue donde tiene que llegar y solucione los problemas que tiene que solucionar. Muy bien. Para cerrar un poco el capítulo del mercado, del impacto en general, ¿no? Antes de entrar en la parte más tuya profesional y personal, me gustaría preguntarte cuáles son los retos que tú ves dentro de toda la economía de impacto, ¿no? En qué situación nos encontramos ahora y cuáles son los retos que tenemos que superar, sobre todo en el corto plazo, ¿no? En los próximos Muy años. bien. Bueno, nosotros hace 10 años que arrancamos Ship2B y entonces los retos era que era un desierto, ¿eh? Y que esto no existía. Es decir, hacía 10 años que empezaba a existir en Inglaterra y en Estados Unidos y estas cosas, pero aquí en España no existía y por tanto el reto era darlo a conocer. Y el reto era que verdaderamente esto creciera y se expandiera, ¿no? Después pasó a ser un nicho y ahí, pues bueno, el reto era el reconocimiento como activo financiero de la inversión de impacto. Y hoy, a día de hoy, que sobre todo los 2 últimos años que se ha vuelto mainstream, el gran reto es que no se confunda. Lo que decíamos antes del impact washing. A día de hoy se está hablando de inversión sostenible, de inversión ESG, de inversión de impacto. La gente lo mezcla todo. A día de hoy, por ejemplo, se considera inversión sostenible invertir en Coca-Cola, Philip Morris, en IKEA o en Nestlé, por decir. ¿Eso verdaderamente cambia el mundo? Invertir en Coca-Cola y en Philip Morris cambia el mundo. Eh, Hay diferentes tipos de inversiones, ¿no? Hay inversiones sostenibles. Ahora el esquema que está imponiéndose en el mundo es un esquema que se llama el Impact Management Project, en donde diferencian entre la A, la B y la C, ¿no? La A es avoid harm, que es evitar el daño. El B es promover la sostenibilidad, soluciones que tengan en cuenta la sostenibilidad, pero el C es contribute to solutions, contribuir a las soluciones, ¿no? Entonces, necesitamos inversión que contribuya a las soluciones, que realmente cambie cosas de verdad. Esa es la inversión que cambia cosas de verdad. Entonces, si lo mezclamos todo y si lo metemos todo en el mismo paquete, pues entonces se genera una gran confusión. Y yo creo que a día de hoy, es el gran reto que tenemos en el mercado de la inversión sostenible y de la inversión de impacto. Súper interesante. O sea, el resumen es necesitábamos ir a por las Cs, ¿no? Y, Sí, ostras, y la verdad es que es una buena forma de diferenciar y tienes razón, ¿no? Se han visto a veces algunos fondos de inversión catalogados de ESG con las empresas que comentabas, ¿no? Y eso es un poco una barbaridad, ¿no? Pero bueno, muy bien, pues una vez comentado el tema de la inversión y economía de impacto, a mí me gustaría ir un poco, como decías tú, unos 10 años atrás, ¿no? Y entender por qué unos visionarios como vosotros empiezan una fundación, ¿no? La fundación Ship2B. ¿Cómo nació? ¿Cómo empezó todo? bueno, pues el proyecto Ship2B lo fundamos Clara, Maite y yo. Los tres, Clara era profesora en ESADE, venía de McKinsey y estaba viendo también el surgimiento del emprendimiento social.
Yo en ese momento estaba también con un proyecto muy bonito también con ESADE y con el BBVA y que se llamaba Momentum Project. Maite había estado también en relación. Y los tres un poco la visión que tuvimos, Marc, es que veíamos que esto estaba eclosionando en el mundo. Y veíamos que en otros países pues verdaderamente pues estaban avanzados en esto y pensábamos que esto verdaderamente iba a pasar en España. Y tuvimos esta visión, intentamos lanzar, íbamos de cafetería en cafetería, ¿vale? Que allí porque no teníamos ni oficina, y montamos en la primera oficina en un entresuelo, porque los garajes del Silicon Valley en Barcelona son los entresuelos, ¿eh? Y allí cogíamos cosas de los contenedores y cogíamos, bueno, teníamos ahí una visión romántica, totalmente. De hecho, intentamos lanzar un fondo de 6 millones de euros, me acuerdo que hicimos el business plan, y cuando acabamos el business plan vimos claro que nos íbamos a pegar una leche y que no lo conseguiríamos y no teníamos ni el equipo, ni el track record, ni la tesis. Y empezamos con una fundación y empezamos acelerando emprendedores. ¿Eh? Y de hecho los primeros 5 emprendedores que aceleramos no continúa ninguno de los 5. Con lo cual, pero aprendimos mucho y poco a poco pues ya lanzamos un primer programa estructurado de aceleración de startups. Después empezamos a trabajar con grandes corporaciones, después lanzamos un proyecto de proyectos innovadores de ONGs y de fundaciones, después lanzamos un gran evento y en la parte de inversión, primero empezamos con una red de inversores tipo red de Business Angels, con los mejores proyectos que salían de la aceleración y después ya nos aventuramos a lanzar un primer vehículo y con la red de inversores levantamos 1,5 millones, pero en un vehículo no regulado, con nuestros inversores, ¿no? Y ahí tuvimos la suerte que pasó, porque a veces aparecen vírgenes marías por el mundo, de que nos aterrizó el Fondo Europeo de Inversiones, que nos dijo, oye, ya que habéis levantado esto, nosotros os pondremos 3 millones más. Entonces tuvimos 4,5 millones que invertimos en 23 startups durante 3 años y que nos generó ya un track record, pudimos construir un poco de equipo, empezamos a tener clara la tesis y ahí ya fue cuando nos aventuramos a lanzar Ship2B Ventures, que es una gestora independiente de la Fundación Ship2B, regulada por la CNMV y en donde hemos levantado un fondo de capital riesgo de impacto y a día de hoy tenemos como 2 proyectos. A mí me gusta decir que somos como el Barça, que tenemos la fundación que es la cantera y después ahora ya tenemos el primer equipo que es la gestora, ¿no? Muy bien. Y la gestora, por lo que he podido leer y entender, empezó con la idea, la Ship2B Ventures, empezó con la idea de un fondo más pequeño de lo que ha terminado siendo, ¿no? Cuéntanos un poco Sí. cómo fue la historia de levantar el capital y por qué terminasteis con más de lo inicialmente planeado. Bueno, nosotros, Ship2B es una historia de éxito, pero también es una historia de fracasos. ¿Eh? En el momento en que levantamos este fondo de 1,5 millones, de 3 millones, intentamos lanzar la gestora. Y de hecho contratamos a una persona, nos aliamos, bueno, le pusimos mucha energía y en un momento dado vimos que aquello no iba a salir. Y de hecho el FEI nos dijo, oye, dedicaros a invertir bien estos 4,5 millones, coger, demostrarme que lo podéis hacer bien y en 2 o 3 años volvemos a hablar. Y bueno, y eso hicimos. Nos dedicamos a verdaderamente a intentar invertir bien y demostrar que lo podíamos hacer bien. Invertimos en 23 proyectos. Han pasado casi 4 años y solo nos ha caído uno. Construimos una cartera muy bonita de proyectos en fases pre-semilla y semilla. Yo creo que ahí hemos visto claramente que los emprendedores sociales son muy resilientes y aguantan mucho más que los emprendedores normales. Y ahí ya dijimos, bueno, siguiente paso, levantar un fondo de 15 millones, ¿no? Y lanzar la gestora. Y era un paso natural que veíamos. Y ahí estábamos en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Ahí ya pudimos ir al FEI
y decir, oye, ya han pasado estos 2 o 3 años, ya tenemos el equipo, ya tenemos una historia, ya tenemos lo que dicen los ingleses, las 3 Ts, ¿no? El team, el track record y la tesis de inversión. Creo que construimos un buen equipo. Nos dieron un grant también de la Unión Europea que nos ayudó mucho a profesionalizar más el equipo. Y entonces tuvimos la suerte de que vino el COVID, de hecho vino Greta y el cambio climático, después vino el COVID y de repente se produjo una gran conciencia global en temas de impacto y justo estábamos en el lugar adecuado, en el momento adecuado, con el producto adecuado, ¿no? Y entonces, pues de 15 millones, pues a medida que empezamos a hacer fundraising, pues rápidamente pasamos a 25, después pasamos a 35 y hemos acabado en 55 millones. ¿Y por qué hemos tenido que parar? Porque también, si no, la tesis se veía afectada. Bueno, todo un éxito, ¿no? Multiplicar casi por cuatro, ¿no? El tamaño y de una forma, como decías, ¿no? También casi sin querer. Y ahora es el momento de la verdad también, ¿no? Porque siempre se celebra cuando se levantan rondas las startups o cuando se levantan fondos Sí, los VCs, ¿no? Pero el momento de la verdad es cuando lo inviertes y sobre todo cuando lo desinviertes, ¿no? Que es total, lo que va a pasar sí. los próximos años. Pero bueno, enhorabuena por este éxito. Em, y nada, Somos muy yo... conscientes, Marc, que nos jugamos todo, es decir, que levantar dinero es difícil, pero lo verdaderamente difícil es invertir bien. Y si no inviertes bien, la historia se acaba, ¿eh? Ahora si ahora no somos capaces de invertir bien este primer fondo, no hay segundo fondo, porque además con las gestoras, y tú lo sabes mejor que nadie, a diferencia de la fundación, que podemos explicar relatos y narrativas, aquí funciona lo del numbers without words, ¿eh? Números sin palabras, ¿eh? Si no eres capaz de proveerlos, no continúas, ¿no? Sí, 100%, no es como las startups, ¿no? En las rondas semilla o presemilla vendes ideas y vendes visiones, ¿no? Y cuando te vas a hacer esas series B, vendes números, ¿no? Y puedes seguir vendiendo la visión, pero el número empieza a pesar muchísimo. Para cerrar esta parte sobre Shift2B Ventures, me gustaría saber un poco cuál es tu visión o vuestra visión del futuro, ¿no? Sé que es muy pronto porque acabáis de cerrar el fondo, pero imagino que tenéis un poco una idea de hacia dónde puede ir esto, ¿no? O un poco la ambición. Entonces, si nos puedes dar cuatro pinceladas. A ver, nuestra misión es demostrar que el impacto es rentable. Y nuestra visión pensamos que toda la economía acabará siendo de impacto. Entonces, con lo cual tenemos una visión y una visión bastante ambiciosa. Entonces, lo que nos gustaría es crear una gestora muy referente en el sur de Europa que sea capaz de movilizar mucho dinero para solucionar problemas sociales, ¿no? Y romper estas barreras que decíamos antes que existen entre la abundancia de dinero y los problemas sociales, o los problemas sociales o medioambientales, ¿no? Entonces, queremos ser una gestora que facilite la conexión entre esta abundancia de dinero y los problemas sociales. A partir de aquí, pues bueno, si haremos 15 fondos, 10 fondos, 5 fondos, 3 fondos, pues como decía Machado, se hace camino al andar y veremos, ¿no? Muy bien, muy ambicioso. Espero que tengáis muchos éxitos con esto porque creo que el mundo en general lo necesita y las empresas también, así que muchos ánimos con esto. Y ahora sí que me gustaría hacer un cambio de marchas completamente y pasar al lado personal, ¿no? Que aquí, bueno, en hablando con líderes siempre nos gusta aprender, ¿no? De líderes, pero aprender no solo de su trayectoria profesional, porque al final, también como decía uno de nuestros o nuestras invitadas, Nuria Chinchilla de IES, al final la separación, ¿no? O el balance entre vida personal y profesional muchas veces es más una integración que otra cosa, ¿no? Están muy ligadas y más a día de hoy, ¿no? Entonces,
Ah, La primera pregunta, si me permites la broma, sería ¿quién es Xavi Pont buceador? Para los que quizás no te conocen tan bien o no conocen esta faceta tuya, ¿no? Entonces, ¿quién es Xavi Pont sí. buceador? A ver, ahora publico el libro de la tribu de los buceadores, con lo cual ya veo que es una pregunta trampa que ya me haces, pero yo te diría, Xavi era un niño que a los 6 7 años era un pesado que todo el día estaba preguntándose por qué. Es una pregunta que me ha acompañado toda mi vida. Soy un explorador infatigable, no me canso, no me conformo con cualquier respuesta, me encanta la ciencia, la filosofía, la mística, el autoconocimiento, cualquier camino que me pueda aportar una parte de verdad. Me encanta hacerme preguntas, cada vez pienso que tengo menos respuestas, pero bueno, pues me encanta y ahora pues he tenido ocasión con el confinamiento, de hecho, hicimos un grupo muy bonito en Ship2E y compartimos cada semana un montón de reflexiones y de ahí pues ya decidí lanzar este proyecto de la tribu de los buceadores, que de hecho presentó el libro el 14 de marzo en la Casa del Libro en Rambla, Cataluña. Muy bien. Bueno, como tú dices, ¿no? Vamos a hablar un poco del libro. Entonces, no sé si nos puedes hacer una breve introducción, ¿no? Sin demasiados spoilers, pero sobre qué trata el libro, ¿no? El libro se llama La tribu de los buceadores. Entonces, si nos puedes explicar un poco de qué trata. La tribu de los buceadores es un viaje personal por las tribus y los gurús que me he ido encontrando a lo largo de 30 años. Mi pasión, yo también estudié psicología y mi pasión ha sido este viaje, ¿no? Entonces he topado con muchas tribus y con muchos gurús y pues desde Tony Robbins, los budistas tibetanos, el Borja Vilaseca, los chamanes de la ayahuasca, bueno, en fin. Entonces vamos haciendo este recorrido por todas las tribus y gurús y de alguna manera hago una velada crítica a la autoayuda y a las fórmulas milagrosas y un poco una llamada a hacer el camino en solitario, buceando en solitario en tu interior y siendo consciente que es muy difícil cambiar. Pero que merece la pena el viaje y que cada uno se lo tiene que hacer a su manera y que el autoconocimiento es una cosa muy holística, ¿no? Cuando vas a estas tribus y estos gurús, casi siempre o te hablan de presencia, o te hablan de personalidad, o te hablan de poder, o te hablan de proyecto y propósito, o te hablan de sentido, de trascendencia, pero nadie te acaba de hablar de una manera holística, ¿eh? Y ahí yo creo que es muy importante que cada uno se haga su propio armario con sus propios cajones y vaya poniendo la ropa que va encontrando en cada cajón correspondiente, ¿no? Muy bien. No entraremos en más detalle para no hacer spoilers del libro, pero una cosa que sí me gustaría preguntarte es, porque al final lo de escribir un libro es algo que he escuchado muchas veces, ¿no? Que parece, bueno, parece no, hay mucha gente que dice, ¿no? Que quiere hacerlo, que un día lo va a hacer. En tu caso, pues bueno, ya está claro que lo has conseguido, ¿no? Entonces, ¿nos puedes explicar un poco qué te llevó a escribir el libro y también si has tenido algún aprendizaje o alguna anécdota interesante durante el periodo este de escribir el libro? Sí. Eh, el libro nació, ya había escrito otro libro que se llama Transhumanos y siempre me ha gustado escribir y ha sido un divertimento y sigue siendo un divertimento, ¿eh? Y entonces nació el libro a raíz del confinamiento, lo que te contaba antes, con todo el equipo de Ship2E.
empezamos, una del equipo hacía sesiones de yoga, la otra hacía conversación sobre lo que sea, y yo pues creé este grupo que le llamamos Corona New Age, y entonces me obligó a estructurar al final, cuando escribes un libro, tiene como tres partes, ¿no? Tiene una primera parte mucho de estructurar contenido y de pensar muy bien qué quieres contar, y después lo escribes, y finalmente pues tienes la revisión y toda la parte de acabar de editarlo y de tal. Entonces, pues bueno, pues ahí yo ya me animé y empecé a escribirlo, y bueno, y en el camino pues lo modifiqué 50 veces. Y la anécdota que tengo ahora, no sé si es anécdota o es lo que ahora me estoy encontrando, que me está sorprendiendo muchísimo y me lo estoy disfrutando más. Y yo creo que ha valido la pena hacer el libro solo por esto. Es que me estoy dando cuenta que la gente que lo está leyendo, a toda la gente que lo está leyendo, cuando lo regalas a gente que verdaderamente le interesa y lo regalas, y después tienes la oportunidad de sentarte con ellos, es otro tipo de conversación. Es decir, cruzas unas puertas que de otra manera no las cruzarías. Entonces me estoy encontrando con gente que hace 15 o 20 años que la conozco, y el libro me ha permitido traspasar una puerta que no la conocía. Y parece extraño cómo podemos continuamente convivir con un montón de gente que no sabemos nada de ellos, y de repente, un día para otro, pues te dices, ostras, madre mía, esto no tenía ni idea yo de esto, ¿no? Y esto está siendo muy bonito. Ha fomentado, ¿no?, que estas conversaciones con gente, ¿no?, que traspasan, quizá también porque el libro al final abres un poco las puertas, ¿no?, a algo personal, y esta gente de repente también conoce mucho de ti, ¿no? Y entiendo que automáticamente se sienten cómodos, ¿no?, compartiendo su parte más personal, ¿no? Entonces, para cualquier persona, porque creo que, bueno, como decías, está muy de moda el tema de la autoayuda, y quizá pues a veces hay caminos un poco complicados si no sabes por dónde empezar o por dónde ir para la gente que le interesa o se quiere iniciar en este mundo. ¿Qué le recomendarías a alguien que, entre comillas, empieza desde cero, ¿no? Que de repente dice, ostras, pues yo quiero meterme un poco en este mundo del autoconocimiento y de los temas que estabas hablando. ¿Por dónde puede empezar alguien que quiera meterse en este mundo? Eh, yo creo que es muy importante que cada uno haga su propio camino y que no se dejen imbuir por ninguna escuela o gurú, y que hay verdad en todas partes, pero hay miserias también en todas partes, y entonces es un camino que lo tienes que hacer tú, y que tienes que tener muy claro que es muy difícil cambiar, y por tanto, de hecho, Nietzsche hablaba del eterno retorno, ¿no? Que es esto de que parece que sí, que vas cambiando, pero que al cabo de un tiempo vuelves a estar en la orilla, ¿no? Y vuelves a estar donde siempre. Entonces, es un trayecto y es un camino muy bonito que lo tienes que ir haciendo, y lo importante es que lo tienes que ir haciendo resonando con aquello que verdaderamente para ti sea importante. Hay, por ejemplo, gente, sobre todo en el mundo en que vivimos a día de hoy, que estamos muy acelerados, que lo que necesitan sobre todo es ganar presencia, ¿no? Pues bueno, pues esta persona probablemente ahora resonará con, por decir, el mindfulness, ¿no? Pues entonces permítete la oportunidad de explorar por esta vía, y empieza. E igual te gustará o no te gustará, resonarás más, resonarás menos, mira lo que te guste, toma lo que veas que es bueno para ti, y a partir de ahí sigue caminando, y sigue buscando, y ves haciéndote tu armario, poco a poco, y eso, y sin que los gurús te imbuyan. Hay gente que es maravillosa comunicando, son auténticos genios, y te los quedas y te quedas embobado escuchando, y de repente, de un día para otro, pues acabas siendo como un cordero
de su tribu. Y no, no se trata de eso, se trata de que tú, el camino lo haces tú y lo que tienes que creértelo, te lo tienes que creer tú, no lo que te diga el otro, ¿no? Esto que me estás comentando me hace pensar en un vídeo que he visto tuyo, ¿no? En el que hablas sobre Tony Robbins, ¿no? Que creo que cuando Mm. decimos la palabra gurú, Tony Robbins es una de las personas que más rápido me viene a la cabeza, ¿no? Para quien no lo conozca, Tony Robbins es un gurú americano que básicamente ha sido coach de grandes personalidades, desde presidentes del gobierno a deportistas y tal, y tiene como este lema tan grande, ¿no? Del tú puedes y de un poco animar a todo el mundo, que todo el mundo puede conseguir lo que ellos quieran y tal. Y tú ahí tienes una crítica o al menos una opinión que difiere, ¿no? De esta teoría un poco de Tony Robbins, que me gustaría que si puedes un poco explicarla para la gente que nos escucha. Sí. No, a ver, a mí Tony Robbins me gusta, ¿eh? Y me gusta y vaya esto por adelante. Creo que hace una gran labor y es el rey del empoderamiento. Tony Robbins es el rey del empoderamiento, de hacerte creer lo de Obama del Yes We Can, ¿eh? Y el tío te hace cuando estás en sus seminarios te hace caminar por las cenizas descalzo. Y tú vas allí, que aquello parece la matanza de Texas, 13.000 personas a caminar por la matanza, porque el tío durante 3 horas te ha metido en la cabeza que sí que puedes, ¿no? Y entonces, esta parte está muy bien y yo creo que emplazar a superar tus creencias limitantes y a construir el sueño de tu vida y a luchar por ello y tal y cual, esto está muy bien. Pero hay gente que no les sirve. Hay gente que, sobre todo gente muy vulnerable, en donde, o gente que idealiza demasiado su sueño, que después, si no lo consigue, se frustra. Y muchas veces acaba siendo peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Y entonces, hay que ir con mucho cuidado con las expectativas que se le crean a uno, si esa persona está preparada para gestionar o no esas expectativas. Y a veces, un poco Tony Robbins es el rey también del sé la mejor versión de ti mismo, ¿no? Y todo esto en el autoconocimiento hay mucha gente que está con este lema, ¿no? De sé la mejor versión de tú mismo. Yo a veces pienso que es mejor abrazar la peor versión de ti mismo que no intentar ser la mejor versión de ti mismo, ¿no? O una combinación de las dos cosas, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir con cuidado con la gente que nos emplaza demasiado a continuamente estar ahí con la disciplina y luchando y esforzándonos por ser alguien, porque después también Marc, las victorias y las derrotas son muy efímeras. Es decir, si estás continuamente con la disciplina y luchando, entonces llegas ahí y de repente ahí, ¿no? Hostia, nosotros hemos levantado el fondo, hemos llegado al fondo, yo pensaba que ya se había acabado esto de siempre, ya está, ya hemos llegado. Pues no, de repente entonces se crean otras metas y otras expectativas y entonces quieres ver otra cosa y lo mismo pasa con las derrotas, ¿eh? Con las derrotas también son efímeras, ¿no? Y al final uno camina por la vida de lo que puede y vas tirando y lo importante es disfrutar el camino también, ¿eh? Y tener mucha presencia en el camino, pero también es importante marcarse objetivos y ir haciendo tú el recorrido siendo consciente de que todo es muy efímero, ¿no? Hablando de aprendizajes, una pregunta que me gusta hacer a muchos de nuestros invitados es ¿qué se dirían o qué consejos se darían a sí mismos si pudieran hablar con en tu caso, con el Xavi de 18 años, ¿no? O durante la universidad, que seguro que hay muchos aprendizajes desde entonces. Entonces, ¿qué le dirías a Xavi con 18 años o 20 años? Bueno, primero me encantaría estar allí y volver otra vez, que ya ahora ya allí yo me lo pasaba muy bien y era muy inconsciente. Yo creo que lo que le diría es, primero, que no se dejara influenciar tanto por las apariencias, que, y arrastrar tanto por el qué dirán y por lo que toca hacer, ¿no? Después que no se dejara arrastrar
tampoco por el río del inconsciente, ¿no? Que aprendiera a poner conciencia en todo lo que hace, ¿no? A mí la frase que más me gusta de todo el mundo de la autoconciencia es la frase de Carl Jung que dice: hasta que no hagas consciente a tu inconsciente, le llamarás destino. Yo creo que un poco lo que te pasa cuando eres joven es que vas con el río, ¿no? Te dejas arrastrar y no tienes una vida consciente, ¿no? Entonces, bueno, ahí abres un melón muy gordo que es todo el sistema educativo también, de cómo conseguimos poner mucha más conciencia y mucho más autoconocimiento en el sistema educativo, más que aprender matemáticas o aprender yo qué sé, ciencias sociales, ¿no? Y por tanto, pues eso, ¿no? Yo creo que le emplazaría a intentar poner mucha más conciencia en todo lo que hace, ¿no? Muy bien. Y últimas dos preguntas que también nos gusta mucho repetir a nuestros invitados. La primera de ellas es, cuando piensas en la palabra éxito, ¿quién te viene a la cabeza? ¿Quién de persona? Sí, Eh, sí, sí. a mí, particularmente, de hecho, tenemos una slide en Shift2B que la ponemos desde hace 10 años en todas las presentaciones y es una mezcla de Steve Jobs con Nelson Mandela. El emprendedor social es aquel que combina lo mejor de Steve Jobs con innovación, disrupción, tecnología, visión, transformación, con lo mejor de Nelson Mandela: humanidad, cohesión social, equidad, sensibilidad, etcétera, ¿no? Por tanto, bueno, pues te diría eso, ¿no? Una mezcla de dos. Muy bien, me parece muy, muy, muy bueno. Y por último, libros, ¿no? A todos nos gusta leer. Aquí mucha gente a la que nos escuchan hablando con líderes es precisamente para aprender de las trayectorias de los líderes y también al final, pues oye, si los líderes nos pueden recomendar de dónde han aprendido ellos mismos, pues qué mejor que eso, ¿no? Entonces, si nos puedes recomendar, pues un libro, dos libros, lo que tú quieras, para la gente que nos escucha. Eh, a ver, mi autor favorito es Aldous Huxley, que es muy conocido por el mundo feliz, pero a mí el libro que me enamoró es un libro que se llama Contratiempo. Pero ahora hace un añito o así leí un libro también que me llegó de manera profunda y de hecho me influenció mucho para escribir La tribu de los buceadores, que es un libro que se llama Yoga, de Emmanuel Carrer, que empieza con una cierta voluntad de hacer una especie de manual de yoga, pero que acaba con una cosa muy diferente, y no quiero aquí hacer spoiler, pero es un libro que hay que leerlo. Y hombre, y si te tuviera que recomendar algún otro, el clásico, uno que yo creo que nos ha influenciado mucho a todos, es El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, que este es un clásico, que yo creo que no hay ninguna persona que no debería leerlo, ¿no? Muy bien. Pues oye, Xavi, muchísimas gracias por el tiempo que has dedicado a nosotros y hablando con líderes. La verdad es que creo que hay mucho que aprender. Vamos a compartir links de todo lo que hemos hablado en las notas de este capítulo y creo, bueno, ha sido al menos para mí interesantísimo poder entender un poco mejor el mundo del impacto, qué no es impacto. También ver la trayectoria de Shift2B, que la verdad es que es impresionante con el relativamente poco tiempo y sobre todo en la parte Shift2B Ventures, el éxito que habéis tenido con el fundraising y ahora espero con las inversiones. Y por último, la parte personal, ¿no? Que hemos estado comentando, la aventura de escribir un libro y un poco todo la trayectoria esta de muchos años de autoconocimiento que estoy seguro que será muy interesante para nuestros oyentes. Así que nada, muchísimas gracias por participar. Gracias a ti, Marc, un placer. Gracias.